¿Existe una normatividad para el empalme de un gobierno a otro? Está con nosotros Luis Alberto Rodríguez, el director de Planeación Nacional. Doctor Rodríguez, bienvenido y mil gracias por atendernos. Hola, muchas gracias por la llamada. Director, a ver, ¿cómo es? ¿Existe una norma que le diga a los nuevos alcaldes y gobernadores y a los salientes cómo se debe hacer ese empalme? O si realmente hay un alcalde saliente que dice, no, yo no quiero entregar nada, no quiero hacer empalme con usted, simplemente toca aceptarlo y punto. Camila, y la preocupación del señor Pombo, efectivamente hay una ley, la ley 951 del 2005, que reglamenta y da las disposiciones por las que todos los despachos de servidores públicos deben cumplir, y es básicamente la entrega de información cuando se sale del despacho, sin importar si es un gobierno nacional, si es un gobierno local o si simplemente es una oficina. Todo servidor público, todo funcionario tiene la obligación de dar la información que usaba durante su trabajo. Debe hacer un informe, obligatoriamente debe hacer un informe para dejar el cargo. De hecho, eso hace parte, digamos, los requisitos para que uno le puedan dar un paz y salvo para salir de la función pública, y pues es un llamado no solo a los mandatarios salientes, sino a los entrantes, pero también a la ciudadanía, que le hagan seguimiento al cumplimiento de esa normatividad. Es muy importante, lo señalaban ustedes en comentarios anteriores a los míos, que esto es clave para que el funcionamiento del gobierno pues no solo se retrase, sino que los nuevos gobernantes cumplan sus tareas y sus obligaciones. Pero ¿cuáles son los términos, doctor Rodríguez, para realizar el empalme? Porque ya vamos a cumplir un mes de haberse elegido varios mandatarios locales y regionales, y esta es la hora que no han podido, como lo estamos reportando, no han podido hacer el proceso de empalme. No, los términos son que se deben hacer antes de dejar la oficina. En términos estrictos, ahí hay todavía algo de tiempo, pues todavía falta mes y algo para terminar el año. Lo deseable es, no solo por el asunto meramente legal y jurídico de la entrega del informe de gestión, que se llama exactamente en la ley 951 del 2005, sino porque se necesita para poder hacer el ejercicio de transición. Ahí hay cualquier cantidad de herramientas que descansan efectivamente en esa información que se entrega en el informe de gestión. El llamado a los gobernantes salientes y a los entrantes, que ojalá pues superen las conversaciones de alguna manera personalistas que ustedes mencionaban, y que de alguna manera han afectado transiciones en algunos casos particulares, y que piensen pues en el bienestar de la población. Será muy difícil arrancar gobierno si la información se entrega el último día o cosas por el estilo. Director Rodríguez, pero hablemos un poco más sobre esos informes de gestión de los que usted está hablando. Eso es una forma de evaluación, es decir, si no se pasan en orden, ¿hay sanciones, o cómo es la metodología para entregarle y hacer públicos esos informes de gestión de los empalmes? Sí, el informe de gestión debe incluir pues cada uno de los, dependiendo de los cargos, ¿no? Cada despacho, le pongo un ejemplo, no solo es el informe del alcalde de X municipio, sino también cada uno de sus secretarios debe tener un informe de gestión, y a su vez el jefe de la oficina de planeación de esa alcaldía también debe tener un informe de gestión, y el asesor de X despacho que administraba un tema, por ejemplo asuntos internacionales o asuntos de catastro, también debe dejar un informe de las tareas que cumplió durante su periodo de tiempo, que algunos pueden ser 1 año, 3 meses, o también puede ser pues 5 años o 6 años, puede llevar muchos años ahí, incluso más de los que lleva el alcalde. Pero efectivamente todos los cargos de los servidores y los funcionarios deben hacer un informe de gestión. Ahí en el artículo 15 específicamente de esa ley menciona que los servidores públicos que se abstengan de alguna manera de realizar informes, de entrega del informe de los asuntos y recursos a su cargo, efectivamente pueden ser sancionados por los órganos de control. Entonces, ahí hay unas, digamos, unas fechas y ese tipo de cosas, pero pues el llamado es que no se vaya hasta las discusiones de los órganos de control, sino que ojalá pues arranquen cuanto antes esos procesos de empalmes, como se han hecho en muchas ciudades exitosamente.
Doctor Rodríguez, pero mire, hay un triste espectáculo que uno presencia por estos días. Por ejemplo, el que no quiere entregarle y no quiere tener el empalme con su sucesor. En el caso de Soledad, por ejemplo, el alcalde saliente dice que él está esperando que se cumplan los términos. Y si usted, escuchándolo a usted, entiendo que esos términos irían hasta el 31 de diciembre. Es decir, hasta el 31 de diciembre, o sea, un día antes de que arranque la nueva administración. ¿Eso es así? ¿Así está contemplado en la ley? ¿Es posible hasta el 31 de diciembre? Pues, en términos estrictos, efectivamente el informe de gestión se puede entregar hasta el último día y de hecho hay espacio para que se entregue unos días incluso después de uno salir de la oficina, pero pues el llamado con toda honestidad, sinceridad y claridad es que ojalá empiece mucho antes. ¿Por qué? Pues básicamente pues la información con la que se de alguna manera los mandatarios toman decisiones al día 1, porque tendrán que tomar decisiones desde el primer día, será con la información que les dé. Algo que es clave también es, no se hace un solo informe de gestión, o sea, no es como que el alcalde simplemente le entregue la información al alcalde entrante, el alcalde saliente. También cada uno de los despachos de las secretarías, de las oficinas, deberán entregar informes de gestión. Ojalá se pueda ir avanzando en eso. Por ejemplo, es entendible que en algunos casos también se necesite más tiempo para recopilar la información o para de alguna manera tener el informe final, pero ojalá vayan avanzando en el proceso y no llegar al último día para entregar toda la información. Doctor Rodríguez, queríamos saber cómo era la normatividad y qué nos decían desde Planeación Nacional de cómo se debían hacer esos empalmes, pero aprovechando que lo tengo aquí en la línea, quiero preguntarle sobre un debate que estábamos teniendo al principio de esta emisión por cuenta de una columna hoy en el periódico El Espectador del doctor Salomón Kalmanovitz, y se lo hago a usted, ¿por qué? Porque le recuerdo a los oyentes que el doctor Rodríguez, que es muy joven, de hecho, muy joven, 32 años y ya está de director de Planeación Nacional, es economista de la Universidad Nacional, pero después estuvo en la Universidad de Toulouse y también hizo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia. O sea que creo que usted, doctor Rodríguez, nos puede ayudar con esta discusión. El doctor Kalmanovitz dice en su columna que la gran pregunta que nos hacemos muchos y es cómo puede ser posible que la economía colombiana crezca al 3%, 3.3% en el último trimestre comparado con el promedio de la región que está creciendo al 0.6%, y que además el desempleo siga aumentando, que es lo que se preguntan muchos colombianos. ¿Eso cómo puede ser? Y una de las respuestas que da el doctor Kalmanovitz es que básicamente el crecimiento está jalonado por la banca, por el sector bancario, que no produce tantos empleos como si produce la industria o si produce la infraestructura y la construcción. Y que el 20% de la riqueza en Colombia básicamente está en manos de la banca. A ver si usted nos ayuda a entender. ¿Le parece razonable esa respuesta que da el profesor Kalmanovitz hoy sobre esa gran pregunta que tenemos todos en Colombia? ¿Aumenta la economía pero no aumenta o no disminuye el desempleo? No he leído todavía la columna del profesor Kalmanovitz que menciona, pero respondo de acuerdo a la información que usted me da, Camila, y lo diría en 3 partes. El primero, la relación entre crecimiento económico y tasas de empleo o de desempleo o de mercado laboral en general son relaciones que de alguna manera tienen rezagos. ¿A qué me refiero con rezagos? Por ejemplo, en el 2017 la economía colombiana crecía 1.4%. Ya señalaba usted que en el tercer trimestre del 2019 estábamos creciendo a 3.3%. Hace 2 años, hace no mucho, hace 2 años estábamos creciendo a 1.4%. Y no en ese momento inmediatamente se dispara el desempleo. ¿Por qué no? Pues básicamente porque hay rezagos temporales en esas variables, en la relación de esas variables. Entonces, efectivamente, ya la economía está creciendo mucho más del doble de lo que estaba creciendo hace 2 años. Si uno lo compara con la región, estamos creciendo más de 6 veces lo que crece la región, estamos creciendo más del doble de lo que crece el mundo, está creciendo más del doble de lo que crecen los países de la OCDE, etcétera, pero todavía hay un rezago en el mercado laboral. ¿Y en qué momento se empieza a ver entonces el efecto de ese crecimiento, doctor Rodríguez, en el desempleo? Porque lo que le decíamos aquí en la discusión que teníamos, por ejemplo, con el doctor Pombo, al colombiano de a pie, ¿qué le importa que crezcamos 3, 4 o 5% si él no lo ve reflejado en que puede tener un empleo y un salario para poder llevar a su casa? O sea, ¿qué es lo que pasa en Chile? Que dicen, oigan, sí, muy bonitos los indicadores, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todos respaldando la maravilla que es Chile y la bomba social que tuvieron y que tienen hace un mes por cuenta de que nadie se percató de que había una sociedad civil que no estaba recibiendo los beneficios de esas maravillosas cifras que respaldaban las grandes multilaterales.
De acuerdo, y compartimos el gobierno nacional la preocupación alrededor de esos indicadores. Ahora, la afirmación que usted hacía, que me pone pues en palabras del profesor Kalmanovic, que no se ve en la tasa de desempleo, eso no es del todo cierto. Mire, por ejemplo, todavía hay retos infinitos en la tasa de desempleo. Desde el 2015 la tasa de desempleo viene aumentando. Y hay algunos datos que preocupan más que otros. Por ejemplo, lo de los pequeños centros poblados. Ahí hay preocupaciones muy fuertes. Pero sí hay avances. Si usted compara el crecimiento de la tasa de desempleo que viene desde el 2015 con lo que estamos viendo en los últimos meses, efectivamente hay de algún grado de optimismo porque creemos que se está empezando a traducir el crecimiento económico. Y le voy a poner un solo dato, el de los 13 principales ciudades o las 13 principales áreas. Efectivamente, en el dato del último trimestre, julio-septiembre, que salió hace 5 días, 6 días, la semana pasada, vemos una reducción del desempleo ya en esas principales ciudades, de 0,4. Todavía sigue siendo una tasa global, una tasa promedio de desempleo muy alta. Todavía hay preocupaciones, por ejemplo, en centros de pequeños poblados, en tasa de desempleo de mujeres, en jóvenes. Todavía hay retos gigantescos y lo compartimos el gobierno la preocupación. Y es por eso, y paso al tercer elemento, que es no solo con crecimiento se resuelve el problema, es por eso que tenemos algunos planes de choques. Por ejemplo, agilizar la aprobación y la ejecución de regalías es muy importante para resolver el problema de desempleo. ¿Por qué, Camila? ¿Y por qué, doctor Pombo, es importante esto? Porque le decía hace un segundo que, por ejemplo, mientras en principales ciudades se está disminuyendo, en zonas pequeños centros poblados y rurales todavía hay, digamos, incrementos de la tasa de desempleo. Entonces, esas regalías, por ejemplo, si se ejecutan más rápido y efectivamente puede tener un impacto en el corto plazo y en el mediano plazo en las tasas de desempleo que más nos preocupan, que son pequeños centros poblados. Oiga, doctor Rodríguez, y la tesis de algunos, como por ejemplo el doctor Rodrigo Pombo, según la cual crece la economía pero no crece el empleo por cuenta del impacto de la migración venezolana, ¿tiene asidero o no para planeación? Antes de esa, me faltó responder una pregunta que me hacía Camila sobre la columna del profesor Kalmanovic, y era que solo crece el sector financiero. Eso no es del todo cierto. El sector financiero efectivamente fue de los que más creció en el dato que salió la semana pasada, el jueves, el viernes y el tercer trimestre del 2019, pero hay otros sectores, por ejemplo, el sector de obras civiles, que creció a 2 dígitos, 13%. Obras civiles era un sector que hace 2-3 años estaba supremamente rezagado, porque había muchas obras que estaban paralizadas, como ustedes recuerdan, y la ministra se ha puesto en una tarea de destrabar los proyectos, y ahí, por ejemplo, hay unos indicadores diferentes, y eso yo creo que va a tener un impacto, está teniendo ya un impacto y tendrá un impacto en el mediano plazo en las tasas de desempleo. Ahora la segunda, referente a la migración. Yo creo que efectivamente la migración tiene un impacto. Sería irresponsable afirmar que el mercado laboral en Colombia y la tasa de desempleo de todo el mercado laboral se explica por una sola causa. En eso hay matices, es decir, no es lo mismo hablar, Colombia, siempre se habla que Colombia es un país de regiones. Yo soy de región, yo soy de Valledupar, y eso es usual. Colombia es un país de regiones porque se come diferente en cada una de las regiones. Colombia es un país diferente, es un país de regiones porque incluso la demografía es diferente en cada una de las regiones. Colombia es un país de regiones porque la geografía es diferente en cada una de las regiones, pero muy poco se habla del mercado laboral en ese aspecto. Efectivamente no es lo mismo hablar de la tasa de desempleo nacional que hablar de la tasa de desempleo en zonas cerca de las zonas de frontera o en ciudades como Armenia, por ejemplo, donde hay unas tasas de desempleo de décadas que están en 2 dígitos, que puede que el trimestre anterior bajó, por ejemplo, en Armenia bajó de 0.9 la tasa de desempleo, o sea, casi un punto porcentual. Eso es muchísimo en términos de indicadores. Claro. Pero todavía se mantiene en 15%, o sea, estaban casi 16% y se mantiene en 15%. Entonces, el asunto de la migración yo creo que hay que verlo por ciudades, no se puede generalizar, pero efectivamente tiene impacto. Que lleguen unas personas que no estaban en el mercado laboral, sin lugar a dudas tiene un efecto. Le voy a leer otra frase que yo sé que usted no va a estar de acuerdo, doctor Rodríguez, obviamente porque usted hace parte del gobierno y es el director de Planeación Nacional, pero que además también pues es una preocupación que tienen en el gobierno, porque lo que dice también el profesor Kalmanovic en su columna es que pues el Congreso no va a aprobar y ni va a sacar adelante la ley de financiamiento, y él dice que eso es una buena noticia para el equilibrio fiscal porque está amenazado por la política trompista de bajar impuestos a los ricos. Eso es una opinión del doctor Kalmanovic. Sin embargo, ustedes desde el gobierno, todo indica que esa ley de financiamiento no se va a aprobar. Ya estamos a puertas de terminar esta legislatura y eso no va a pasar, o por lo menos es lo que se ve.
¿eso qué tan grave va a ser? Porque hay unos economistas que dicen, oiga, no es tan grave porque finalmente esa ley de financiamiento lo que hacía era bajar una cantidad de impuestos que pensaban que se iban, como en Estados Unidos pensaba el presidente Trump, que se iban a poder recolectar por otra parte, que era mayor consumo, generando mayor empleo por parte de las empresas, cosa que ni en Estados Unidos se ha demostrado. Pero bueno, ¿qué pasa si no pasa la ley de financiamiento? En Colombia la ley de financiamiento ya muestra resultados. Y le voy a hablar de dos datos que usted se refiere. Uno, que no ha tenido ningún efecto. Pues la economía está creciendo a 3%. El resto de la región está creciendo a menos de 0,5%. O sea, estamos creciendo más de 6 veces. Yo creo que esa es una afirmación que no tiene asidero en los datos. O sea, la economía colombiana, al menos el crecimiento económico, tiene una contundente reactivación. O sea, es evidente. Hay un asunto de instituciones. Colombia es un país que tiene confianza institucional desde hace muchas décadas. Efectivamente, Colombia es un país que ha tomado muchas decisiones positivas para el crecimiento económico durante décadas, pero sería absolutamente irresponsable también decir que la ley de financiamiento no tuvo ningún efecto. O sea, eso yo no lo comparto. No puede decir uno que el 3.3 explica sí y solo por la ley de financiamiento, también sería irresponsable, pero yo creo que esos extremos, cualquiera de los dos, decir que todo lo explica en la ley de financiamiento, el crecimiento, o que nada lo explica, creo que son igual de radicales y extremos que no tienen sustento en la realidad. Pero la segunda cosa es, le hablo del equilibrio fiscal, el crecimiento del recaudo al 30 de septiembre del 2019, que es el último dato que yo tengo en la cabeza. El crecimiento iba en 12.1, es decir, el recaudo tributario en Colombia estaba creciendo a 12.1 con respecto al año inmediatamente anterior. Y eso que nuestros cálculos en el marco fiscal de mediano plazo, yo era viceministro en el momento que se hicieron esos cálculos y que se publicó el marco fiscal de mediano plazo, nuestro crecimiento estimado para el recaudo 2019 era teniendo como pronóstico un crecimiento de 3.6. Y estamos en 3.3 y aún así estamos creciendo más que lo que habíamos pronosticado. Entonces, yo creo que la ley de financiamiento no solo ha dado resultados para el crecimiento económico, es evidente, sino que adicionalmente mantiene las finanzas públicas sanas. Mire, no en vano vamos a tener el primer superávit primario que existe en las cuentas fiscales desde que tenemos la regla fiscal. Eso habla por sí solo. Yo creo que más allá de las opiniones o conceptos que uno tenga o ideologías o las cosas que uno crea, pues los datos son contundentes. La ley de financiamiento ha servido para reactivar la economía, haciéndolo de una manera responsable, incluso tan responsable como nunca antes habíamos sido desde que teníamos la regla fiscal. Es el primer superávit primario que vamos a tener. Y por último, Camila, yo me gustaría hacer referencia a una afirmación que usted dice que hizo el profesor. Yo no he leído una columna, pero usted dice que el profesor Kamenovich decía que era una disminución de impuestos a los ricos. Sí, eso dice textualmente, política trumpista de disminuir los impuestos a los ricos, de bajarle los impuestos a los ricos, textual. Yo tengo una diferencia en esa afirmación, y es cuando uno le baja los impuestos a la actividad económica, es decir, a la producción de la actividad económica, es decir, a las empresas, no lo hace a los ricos, uno lo hace a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas. Y, de hecho, hay evidencia empírica que eso tiene un efecto en cada uno de los usuarios, en cada uno de los consumidores. Pero adicionalmente, en la ley de financiamiento había medidas que eran explícitas y que solo podrían ser usadas por las pequeñas y las medianas empresas. Y le voy a poner un ejemplo que ha sido muy exitoso en estos 10 meses de la ley de financiamiento. Y es el régimen simple. El régimen simple no tiene nada que ver con bajar los impuestos a los ricos. Pero nada, o sea, es absolutamente falso el que diga que eso es bajar los impuestos a los ricos. Es bajarle los impuestos a las pequeñas y las medianas empresas. Empresas que bajo otras circunstancias estarían en la absoluta informalidad. Y solo para ponerle un ejemplo, Colombia había hecho intentos de eso, muy positivos, bien intencionados, pero que no habían dado resultados. El monotributo, por ejemplo, solo se habían inscrito 12, 13 empresas en 2 años. Nosotros implementamos el régimen simple, que va en la misma dirección de lo que ha dicho la academia, de lo que se debe hacer, que es un solo impuesto que se administre más sencillo, y llevamos 8.000 empresas al 30 de septiembre. Eso es únicamente formalización de pequeñas y medianas empresas. Creo que no tiene nada que ver con bajar los impuestos a los ricos. La ley de financiamiento tiene sus resultados con números y pues esperaremos y respetamos lo que diga el Congreso de la República al referente de eso. Pues mire, doctor Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional, mil gracias por habernos atendido, por hablar de los empalmes y por hablar de esta discusión que estábamos teniendo al principio del programa, que yo creo que usted era perfecto para poder darnos aportes a ese debate. Sí, porque
Y me salvó, pues, mejor dicho, 2 palabras de cierre, si me permite, Camila. Sensacional y letal. No. Sensacional y letal, señor doctor Rodrigo. Gracias. Le agradezco, porque usted está hablando un loco aquí, abogado, de cosas. No, pero pues no va a decir una cosa distinta al doctor Rodríguez, que es del gobierno. Bueno. Óigame, doctor Rodríguez, y felicitaciones, porque usted vimos en redes sociales que fue papá hace poquito. Así es, mi hija nació el viernes 8 de noviembre y ya tiene 10 días de nacida, se llama Alicia Rodríguez. Esperemos que lo esté dejando dormir bien, porque necesitamos que el director de Planeación Nacional esté bien dormido, ¿no? Y los bebés a veces no dejan dormir. Ahí, yo creo que la juventud ayuda en ese trasnoche. Eso sí, sin duda alguna. Doctor Rodríguez, mil gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la llamada, un saludo muy especial a los miembros de la mesa y a todos los oyentes.